En otro tema que involucra este bloque 3 del curso ICM 3762 sobre eficiencia energética de los procesos de manufactura es realmente la definición de eficiencia energética como tal. Entonces, la definición más conocida por todos nosotros, ustedes, ¿cierto?, es la definición a partir de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la eficiencia energética y del tipo primera ley de la termodinámica que es la más conocida, ¿cierto? Y en general cualquier eficiencia, ¿cierto? Y la cual se ocupa eta como variable griega, ¿cierto?, para ilustrarla, tiene que ver con cuánto yo logro de salida de un proceso con respecto a cuánto lo que yo debo ingresarle al proceso me cuesta, ¿cierto? Se pueden usar muchas palabras o expresiones para definir una eficiencia, qué es lo que obtengo a partir de lo que me cuesta, ¿cierto?, etcétera. Se pueden ocupar muchas definiciones. Acá podemos ocupar, ¿cierto?, podemos llegar al extremo de decir el output partido por el input. Eso sería la eficiencia que obtengo a partir de lo que tengo que ingresar. Eso sería ocupando las palabras en el lenguaje inglés, pero podríamos esto también decir qué es lo que yo tengo como salida útil, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que obtengo en utilidad desde el punto de vista que sea, con respecto a lo que sería un ingreso total o una entrada total? O sea, ¿cuánto tuvo que entrar, sea dinero, sea energía, sea lo que sea, masa, para poder obtener algo que sea de utilidad? La palabra útil va a ser interesante porque en un momento vamos a tratar de conectar esto con la segunda ley y ahí va a aparecer la definición de la exergía, un término que tal vez algunos de ustedes no han escuchado antes, pero así como existe la energía como tal y existe la definición de entalpía, ¿cierto?, y otras funciones termodinámicas o propiedades termodinámicas como la entropía, también se han definido propiedades más nuevas y una de ellas es la exergía, que la vamos a definir también en este video. Así que esta sería la definición de una eficiencia. Por lo tanto, si lo vemos puramente desde el punto de vista energética, es de alguna manera, yo obtengo un producto al cual logré incorporarle energía, pero en ese proceso de incorporación tuve que gastar o tuve que poner más energía de la que realmente el material o la pieza adquiere. En el material es más fácil de ver porque si queremos, por ejemplo, cortar un material, yo tengo que agregar energía, ¿cierto? Pero ya vimos en un video anterior que tal vez necesito solamente 12 joules por metro cuadrado, pero le estoy ingresando tal vez del orden de 1.000.000 de joules por metro cuadrado para lograr ese efecto de separación. Así que esa es una de las características para poder definir eficiencia desde el punto de vista energético. Es interesante porque, bueno, muchos procesos industriales, ¿cierto?, sobre todo en lo que es producción de hierro, ¿cierto?, o de aluminio a través de procesos de fundición por alguna tecnología, sea tipo de arco de electrodo, etc., tienen eficiencias, ¿cierto?, que son bastante altas realmente y que en otras palabras, se están alcanzando los límites teóricos, ¿cierto? O sea, también, si volvemos a estas gráficas como la que vimos en el video anterior, ¿cierto?, las curvas van tendiendo a un cierto límite teórico. Es interesante porque el límite teórico es algo que se puede a veces encontrar usando la matemática, la física, ¿cierto? Y ese es mi norte, a eso quiero llegar. Y me puedo comparar contra ese límite teórico. Entonces, muchas veces, acá lo que tenemos es intensidad de energía, ¿cierto? Consumo de energía, ¿cierto? Consumo de energía, ¿cierto? Que eso puede estar en joules, ¿cierto?, por kilogramo, lo mismo que vimos. Esto básicamente es el diagrama de bastón de hockey, ¿cierto? Y acá lo que tenemos justamente es producción, M punto. Entonces, en un proceso, por ejemplo, en una
en un horno de fundición para producir hierro, aluminio, etc., yo voy a producir toneladas, ¿cierto?, por hora, y a medida que produzco más toneladas por hora me puedo volver más eficiente y me acerco al límite teórico. En la industria más o menos de la fundición, ¿cierto?, en la fundición del acero, estas eficiencias son del orden de un 50%, básicamente. En fundición de aluminio, en ese caso la eficiencia es un poco más alta también, 60%. Motivos pueden ser muchos, ¿cierto? En algunos casos se puede tomar ventaja del oxígeno como medio que puede ayudar a generar más energía de manera gratis, ¿cierto?, sin tener que estar recurriendo a energía externa eléctrica de ese tipo. Pero también se empiezan a alcanzar los límites teóricos, lo cual nos dice que, muy bien, esas tecnologías son eficientes. Pero obviamente hay muchas otras, otro tipo de procesos, ¿cierto? Y existe una, llamemos, definición alternativa, ¿cierto? Esta sería eficiencia de primera ley, ¿cierto? Vamos luego a ver qué significa eso, pero es básicamente ocupar la primera ley de la termodinámica, la idea que la densidad se conserva, que la energía no es más que trabajo más calor, y realmente lo que produce esta eficiencia, y que la eficiencia no alcanza un 100%, es que hay pérdidas, y pérdidas en particular de calor, sea por transferencia de calor, por todos los mecanismos posibles, ¿cierto?, radiación, convección, conducción, o bien también por fricción, ¿cierto?, por pieza mecánica. Y bueno, y obviamente los mecanismos de conducción van a hacer que ese calor de fricción se pierda y no pueda ser utilizado, ¿cierto? No obstante, se puede definir la eficiencia sub P como grado de perfección, o sea, qué tan perfecto es el proceso, qué tanto nos acercamos al límite teórico. Y este grado, esta eficiencia de perfección, viene a ser definida empleando lo que sería la exergía. Entonces lo que necesitamos acá es tener exergía de lo que sería el producto útil, versus la energía de entrada, exergía de entrada al proceso. Es el mismo, la misma medida, ¿cierto? Tenemos, acá sería la energía que está en el producto útil también a la salida, contra la energía de entrada total. Acá, en vez de exergía, hablamos de energía, de exergía en vez de energía. Esto podemos, acá sí que podemos decir energía de salida partido por energía de entrada. Pero acá se usa el término exergía. No vamos a definir todavía la exergía, pero si quisiéramos ir a temas como la fundición del acero, el eta P para el acero, según los datos, ¿cierto?, sería un valor un poquito mayor, ¿cierto?, sería del orden de 0,74, 74%. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver cuál es el grado de perfección de un proceso como la depositación de vapor física o química, ¿cierto?, lo que es CVD o PVD, que es básicamente depositar sobre un sustrato una cierta cantidad de material por fase vapor. Hacemos átomos que están evaporados, que llegan. Eso es muy utilizado en la industria de los semiconductores, ¿cierto?, de fabricación de microchips. Ese grado de perfección en esos procesos es del orden de 10 a la menos 7. O sea, es casi cero. No es que sea cero, pero es una eficiencia pequeñísima. O sea,
gran parte de la energía para poder vaporizar un metal y depositarlo sobre otro se pierde, ¿cierto? Porque hay que justamente calentar todo hasta el punto de vaporización para evaporar y que eso se deposite, pero todo ese proceso de calentamiento de temperatura ambiente o de una temperatura de referencia, una temperatura de vibración, ese calor se pierde de alguna forma u otra. Así que la exergía, por supuesto, introduce otros conceptos, ¿cierto? No es solamente energía pura, sino también introduce la entropía, que está asociada al proceso mismo. Así que eso lo vamos a ver prontamente en su momento. Así que podríamos intentar definir esta expresión, qué forma tiene ya de manera más rigurosa, ¿cierto? No solamente tan descriptiva. Eso está en las transparencias, pero no está de más hacer esta definición. Entonces, si tenemos una eficiencia energética a través de la primera ley de la termodinámica, recordemos que esa ley nos va a decir que un diferencial de energía es igual a un diferencial de trabajo más menos un delta de calor. Sabemos que se conserva la energía, básicamente esto me está diciendo que una versión de energía se puede convertir o no en trabajo más calor o menos calor, o sea, con ganancia de calor o pérdida de calor. O sea, o en otras palabras, la versión de energía puede ser el trabajo que se hace sobre el sistema, en este caso el material, más calor que se le agrega o calor que se le puede quitar. Eso va a ser esa definición. Más es porque se le agrega calor, menos porque pierde, esa sería la definición. No vamos a entrar en detalle porque pusimos un delta acá y no una D total, ¿cierto? Depende muchas veces de la trayectoria, ¿cierto? Termodinámica de las variables, pero es más o menos la nomenclatura. Por lo tanto, uno puede decir que en un sistema, ¿cierto? Yo tengo un sistema, ¿cierto? Al cual ingresan, ¿cierto? Cantidades como calor, Qin, ¿cierto? Y trabajo in. Esto es trabajo también. Trabajo. Y esto es calor. Si vemos eso, y todo esto está a una cierta temperatura de referencia, que podría ser la temperatura ambiente, pero puede ser otro también, ¿cierto? Y esto a su vez tiene salida, ¿cierto? Un Qout, ¿cierto? Y un Wout. Pero también sobre esto podemos agregar eventualmente energía también, ¿no? De alguna otra forma. Energía in, ¿no? Y acá podría haber una cierta energía out que pueda ingresar. Si bien sabemos que cuando variamos el calor o el trabajo en el sistema va a cambiar su energía, por supuesto. Pero podríamos suponer esa definición. Acá hay una temperatura de referencia, acá afuera tenemos un P0 que sería de ambiente. Y bueno, esto que se ve como un diagrama estático, ¿cierto? Lo podemos llevar a un diagrama evolutivo en el tiempo o dinámico, poniéndole simplemente puntos a todas estas variables, ¿cierto? Y lo que vamos a ver es que, claro, el E punto in más el Q punto in más el W punto in tiene que ser por conservación de energía igual a la energía punto out más la energía punto, el calor punto out más el W out punto. O sea, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Y ahí es donde viene el tema. El tema es que yo puedo agregar calor al sistema, sea a través de un láser, o un arco eléctrico, o una llama. Pero cuando quiero hacer algo con él, o quiero utilizarlo al máximo, es muy probablemente que no voy a tener mucho control del calor que salga. Y es una de las magnitudes que, entre comillas, se pierde. Y por lo tanto, cuando definimos la eficiencia de primera ley, vamos a decir justamente, ¿qué obtenemos? Estamos obteniendo realmente E out más W out
partido por E punto in más Qin punto más W in punto. Y por supuesto el numerador va a ser menor al denominador, ya que acá aparece el calor que entró, acá no hay un tema de calor porque ese tema de calor se pierde generalmente, no se puede almacenar. Eso también va a depender mucho de las relaciones que hayan entre la temperatura de referencia y el ambiente, pero también imposible pensar de que el proceso es completamente adiabático y no hay forma de evitar, o hay forma de evitar alguna forma flujos de calor. Entonces esto por supuesto es una magnitud menor a 1, ¿cierto? Acá podría ser una salvedad para no confundir, acá esto lo podríamos llamar mejor U, para indicar que esto es una energía interna. Entonces la variación de energía interna es claramente producto del trabajo que se haga sobre el sistema, el material, más el calor que le llega, o bien menos el calor que se llega, o incluso si es que ese material hace trabajo, también haría que esta variación de energía interna sea menor. Pero este IN básicamente es la energía que podría estar acarreando el material propiamente tal. Podría haber una energía tal vez asociada a la temperatura, ¿cierto? Podría ser un ms sub P delta T de entrada contra el de salida. Así que para hacer un poco la diferencia, o si no estaríamos diciendo cómo, a ver, este ya espuma W, no, separemos un poco. Esto es más global, es como cambia la energía interna, pero ya la energía interna puede venir precondicionada, ¿cierto? Y a esa energía que va a ser energía material se le suman las energías de los procesos. En el caso de un sistema láser de corte, el material tiene una cierta energía interior a la temperatura que está siendo procesada y aplicamos un flujo de calor a través de un láser. Podríamos también aplicar presión, deformar simultáneamente la pieza, etc. Así que esa sería un poco la definición de primera ley, así que esto no nos debería realmente complicar mucho, porque ya hemos visto esto, ustedes lo han visto en cursos de termodinámica, conversión de energía, etc. El tema de la exergía se pone un poco más complicado, sino mucho. Vamos a hacer espacio, porque incorpora la entropía. Y la entropía toma varias formas. La entropía puede ser de tipo térmica, ¿cierto? Como también puede ser entropía asociada a la configuración del material. Así que eso complica. En otras palabras, hay que considerar todas las formas de entropía que puedan estar involucradas, ¿cierto?, en el sistema y en particular en el material. Pero muchas veces cuando se habla de procesos de manufactura donde se involucra la temperatura como la variable que hace que el material se funda y por tanto se pueda cortar o se funde y se pueda unir, etc., la entropía va a ser la entropía asociada a la temperatura, básicamente, a la ley de Clausius. Así que la segunda ley de la termodinámica, como la conocemos, nos dice que la variación de entropía, ¿cierto?, reversible más la variación de entropía irreversible es igual o mayor a cero. O sea, siempre la variación, cuando hay una variación de entropía, la entropía total va a crecer, entropía total, delta S total, que es la suma de la entropía que puede ser reversible más la entropía irreversible. En otras palabras, nos está diciendo que al aumentar solamente, nos estaría diciendo que se estaría perdiendo un poco, o sea, perdiendo entropía, por así decirlo, y no pudiendo convertirse en trabajo útil, por ejemplo, que es lo que interesaría. Bueno, se define entonces exergía, se define sub X como la energía, ¿cierto?,
menos la temperatura de referencia, arbitraria, ¿cierto? Que yo voy a definir por la entropía total, por así decirlo. Esto le puedo poner acá un subíndice IN, o sea, exergía de entrada es igual a la energía de entrada por la temperatura de referencia por la entropía de entrada. Esto se parece mucho a la definición de la energía libre de Gibbs, G. Vamos a notarlo rápidamente. G es realmente H menos T por S. Y hay dos diferencias. Primero H con E, pero H sabemos que es E más PV. Por lo tanto, para un material sólido no hay mucha diferencia entre E y H, porque el PV no cambia, pues es una constante. Así que ese no es realmente el problema, o diferencia. La diferencia es que acá la temperatura es una temperatura que varía. Acá tenemos una temperatura fija y de referencia. T acá puede ser la temperatura de referencia, pero esta es una variable. Bueno, de la misma manera se puede entonces ver la variable, la tasa de cambio de la variable, exergía punto, como energía de entrada punto menos temperatura de referencia por entropía punto. Estas temperaturas de referencia, recordad, están siempre en absoluta, ¿cierto? Absoluta, en grados Kelvin, ¿cierto? Y por lo tanto se puede hacer el mismo balance de entrada y salida, ¿cierto? Simplemente que en este caso lo que vamos a hacer es poner acá un X in. Habría un, o mejor dicho, habría una exergía asociada a la energía que entra. Habría una exergía punto asociada al calor que entra, y habría una exergía punto asociada al trabajo que entra. O sea, cada flujo, trabajo, calor, energía, se les puede asociar una exergía si es que yo encuentro la entropía asociada a ese flujo, ¿cierto? A esa magnitud, y su energía correspondiente. Vamos a ver que en muchos casos la exergía del trabajo mecánico es el trabajo mecánico, pero la exergía del calor no va a ser necesariamente el flujo de calor. Vamos a ver rápidamente eso como definición. Y claramente la exergía de energía sería entonces la energía menos T de referencia por la entropía asociada a ese flujo de energía. Lo mismo pasaría acá con la salida, ¿cierto? En la salida tendríamos exergía punto del calor que sale, exergía punto del trabajo que sale, y tendríamos acá también exergía punto de la energía que sale. Entonces tenemos esa situación, hay una temperatura ambiente, hay una temperatura de referencia en el interior, acá hay una temperatura también de entrada, y acá también hay una temperatura de salida. Ahora, esas pueden coincidir con la temperatura ambiente o no. La temperatura también de referencia puede o no coincidir con ese valor. Bueno, ahí es donde viene el juego, y de manera que en la forma en que se formula esta eficiencia de exergía va a depender de la temperatura a la cual se está evaluando. ¿Es la temperatura ambiente o es otra temperatura? Entonces, en base a eso, se generaría un balance, pero acá hay un tema que, acá falta un término, ¿sí? Un término, porque hasta el momento esto estaría siendo un balance de energía convencional, o sea, toda la exergía que entra es igual a toda la exergía que sale, pero hay un término adicional acá, que es lo que se llama exergía destruida. O sea, en este proceso, ya que la entropía tiene una componente irreversible que no puede recuperarse, eso se arrastra y se convierte en una exergía destruida en todo proceso que ocurra
en este volumen de control, el que sea, asociado a los flujos de calor, a los trabajos que entran y que salen, al material que entra y que sale. Eso va a conllevar un cambio de entropía. Parte de esa entropía va a ser irreversible y toda la suma de estas componentes irreversibles se van a juntar acá a la exergía destruida, que sería nada menos que la temperatura de referencia por la cantidad de entropía irreversible que se generó. Así que nuestra definición ahora de lo que sería el grado de perfección va a estar asociada más bien a esta destrucción de entropía, que en cierta forma guarda relación con el calor que se pierde y no se puede volver a reutilizar, ¿cierto? Porque si yo no puedo contener todo el calor o el flujo de calor que ocurre en un proceso, y parte se pierde, bueno, ese calor que pierde y que atraviesa una frontera a una cierta temperatura no es más que una variación de entropía, y al no poder recuperarse, ¿cierto?, es irreversible. Entonces, guarda una relación, pero es mejor verlo como una propiedad de la entropía total del sistema, la cual siempre sabemos en variaciones crecientes. Entonces, tendríamos acá exergía de la energía que entra, exergía punto del calor que entra, ¿cierto? Exergía punto del trabajo que entra. Ahí tendríamos los mismos términos de la primera ley, pero en la segunda ley tendríamos que sumar para que haya balance de entropía y de exergía, ¿cierto? La exergía punto de la energía que sale, más la exergía punto del calor que sale, más la exergía punto del trabajo que sale, más la exergía punto D destruida. Entonces esto es lo que estaría haciendo realmente la diferencia, esto es lo que hace el balance, pero como esto está destruido, ¿cierto?, no se puede recuperar, y la eficiencia entonces, o grado de perfección, si lo vemos de esa manera, ¿cierto?, correspondería a grado de perfección, ¿cierto?, al cociente de estos términos, ¿cierto? Lo que sale, exergía punto de la energía out, más exergía punto del calor out, más exergía punto del trabajo out, ¿cierto? Dividido por la exergía punto de la energía que entra, más exergía punto del calor que entra, más exergía punto del trabajo que entra. Así que descontando la destrucción de exergía podemos obtener esto. Acá se puede hacer un paso adicional porque, como dijimos, podemos definir entonces cómo es la exergía del trabajo, cómo es la exergía del calor. O sea, podemos, complementando acá, podemos decir que, como ya dijimos, la exergía de la energía punto, ¿cierto?, sería L punto menos temperatura de referencia por la entropía punto asociada a esta energía. ¿Cuál sería la exergía punto del trabajo? Sería entonces el trabajo punto menos T por R de la entropía del trabajo, entropía punto del trabajo. Pero acá viene la pregunta, la entropía del trabajo. ¿Hay entropía cuando hago trabajo mecánico? Yo puedo hacer trabajo mecánico, tal vez no hay relación de temperatura, cambio de temperatura, mantengo la temperatura de referencia, no habría entropía por ese lado, y no necesariamente el material va a cambiar su estructura porque yo lo deformo, ¿cierto? Podría ser el caso, pero si tengo un acero con una fase alfa de ferrita y lo deformo y sigo estando en ferrita, no hay cambio realmente de entropía por lo que es su configuración a nivel atómico o estructural, o sea, forma los granos, etc. Por lo tanto, este término realmente no existe, se desprecia o es cero, y nos va a quedar simplemente que la entropía, la exergía del trabajo es, la exergía punto del trabajo es la tasa de trabajo, la potencia.
De igual manera, la exergía punto del flujo calor, por la definición de exergía mismo, sería su energía, que sería el calor punto, menos la temperatura de referencia, por la entropía asociada a ese flujo de calor. Ahora, eso sí existe, ¿cierto? Eso sabemos que correspondería, por la ley de Clausius, a el flujo de calor partido por la temperatura a la cual está ocurriendo, está entrando o cruzando la frontera correspondiente. Por lo tanto, podemos factorizar el flujo de calor y nos quedaríamos con 1 menos TR partido por T. Y bueno, ¿y qué es lo que sería TR partido por T? T es una temperatura de referencia y T es la temperatura de entrada o de salida, ¿cierto? Por lo tanto, de alguna manera esto es T menos TR partido por T, ¿cierto? Y eso es, o corresponde a lo que sería la eficiencia de Carnot, ya que estamos trabajando con dos temperaturas, ¿cierto? Una temperatura TR y una temperatura T, que puede ser mayor o menor, ¿cierto? Por lo general, T, si es mayor que TR, ¿cierto? Esto nos estaría dando una eficiencia, si es menor, nos estaría dando un valor negativo que no podría ser, ¿cierto? Así que, por lo general, T en este caso sería mayor que TR. Y eso sería, entonces, nos estaría diciendo que esto es la eficiencia de Carnot. Así que la exergía punto del calor sería entonces el flujo de calor por la eficiencia de Carnot. Así que esa sería la manera de tener estos términos. Así que podemos simplificar esta expresión un paso más, ¿cierto? O volver a escribirla, ¿cierto? Y nos quedaríamos que la exergía de la energía que sale es la exergía de esa energía, la exergía asociada al calor que sale sería Q punto out por la eficiencia de Carnot con respecto a las temperaturas, más el trabajo punto, simplemente porque la exergía del trabajo es el trabajo, o la exergía punto del trabajo es el trabajo punto, y acá abajo lo mismo, nos quedaríamos con la exergía de energía de entrada, la exergía del calor de entrada por su eficiencia de Carnot según las temperaturas, y acá tendríamos el trabajo punto in. Así que esa sería finalmente la expresión para el grado de perfección utilizando la segunda ley de la termodinámica. Podemos tratar de aterrizar estos conceptos, ¿cierto? Son un poquito abstractos, a un caso un poco más práctico que nos interesa mucho, ya que este curso versa sobre los métodos modernos de manufactura, y uno de ellos, y el que se le da más énfasis, es los procesos asociados a las tecnologías láser, ¿cierto? Que son fuentes de calor, que son modulables en el espacio y en el tiempo. Vamos a hablar sobre la teoría láser ya en el bloque 4, y espero también poderlo hablarlo, tener el tiempo de hablarlo presencialmente. Así que es un tema que nos interesa, por lo tanto vamos a tomar ese ejemplo. Y podemos entonces borrar esto y tratar de hacer los balances de eficiencia para un proceso láser, por ejemplo de fusión, que puede estar asociado a un proceso de corte o a un proceso de soldadura o a un proceso incluso de manufactura aditiva, de impresión 3D. Así que el desarrollo que vamos a hacer es bastante genérico y nos va a ser de utilidad. Entonces, si le ponemos título de eficiencia energética de la interacción láser material. Entonces básicamente lo que tenemos es un material, un bloque material,
y sobre ese bloque material hacemos incidir una fuente de calor, un láser, ¿cierto? Puntual, focalizado, de alta intensidad, la cual viene avanzando a una cierta velocidad del láser. Esto sería la potencia del láser que está llegando ahí, y por lo tanto esto también lo que va a generar es una penetración del calor. El calor penetra, se acumula, eleva la temperatura, puede producir fusión, vaporización, pero por lo general uno en este caso quiere solamente fusión o derretimiento. Por lo tanto vamos a tener acá una zona derretida que va a tener un cierto espesor T. Todo esto va a estar derretido. Podemos considerar que se mantiene derretido también, no se ha solidificado, no se ha derretido, así que esto sería a una temperatura T sub m, y esta sería la energía utilizada, ¿cierto? Si logramos cuantificar cuánta energía estaba utilizada en fundir esa cantidad de material, producto de este láser que tiene una potencia que viaja a una cierta velocidad, vamos a poder estimar la eficiencia, porque claramente van a haber pérdidas. Acá hay energía asociada a pérdidas de todo tipo, ¿cierto? Y bueno, el espesor total de este material podría ser un espesor total igual a E. Y las pérdidas van a ser por transferencia de calor, conducción, convección, radiación, e incluso por la misma reflexión que puede tener el láser cuando interactúa con el material. Así que acá también podemos tener pérdidas también. Pérdidas que van a hacer que la energía utilizada sea menor a la energía total, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo puedo decir que mi variación de energía, es decir, la energía de entrada, in, menos la energía out del sistema, ¿cierto? Menos la energía de las pérdidas, eso tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de primera ley, balance de energía. La variación de energía es cero y es igual a la energía que entra menos la energía out. Esto es la energía utilizada. Menos las pérdidas, ¿cierto? Me va a dar cero, ¿cierto? Entonces mi eficiencia de primera ley en este caso sería simplemente la energía de entrada menos la energía de salida, perdón, la energía de entrada, sería la energía utilizada partido por esta energía, la energía de entrada, energía in, y la energía utilizada sería entonces la energía in menos la energía por pérdidas, partido por energía in, y eso finalmente sería igual a 1 menos las pérdidas, energía por pérdidas, partido por la energía de entrada, in. Esa sería mi definición de primera ley como eficiencia para este sentido. O sea, si yo sé cuánto es lo que entra, que está dado por el láser, ¿cierto? Y a eso le quito las pérdidas por transferencia de calor y también por reflexión, obviamente va a minorar esta entrada, va a ser menor que la entrada y por lo tanto me va a dar un valor menor que 1 que va a corresponder a esa eficiencia termodinámica de primera ley. Esto se puede aterrizar aún más, ¿cierto? Con cosas un poco más visibles, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la energía de entrada? Bueno, la energía de entrada es la potencia que está entrando. Nosotros podemos hacer que esto sean tasas, podemos poner un punto K y un punto K sin perder generalidad, o bien poner un punto K en todas estas magnitudes. No hay generalidad porque la tasa se va a cancelar, así que sigue siendo el mismo cociente. Por lo tanto, si lo vemos
más conceptualmente, o prácticamente mejor dicho, la energía utilizada es lo que se fundió y eso es simplemente un m punto por el C sub P delta T más el delta H de derretimiento. Y lo que entra, lo que se utiliza, lo que está siendo de entrada, sería entonces simplemente la potencia del láser. Ahora bien, ese m punto va a estar en función de esa velocidad, por supuesto, porque es básicamente la velocidad por el área que se está fundiendo por la densidad, y el C sub P delta T, el delta T es hasta el punto de fusión, más el cambio de fase, sería toda la energía que se estaría utilizando, ¿cierto? Pero claramente la potencia láser va a ser mucho mayor porque además de esta energía utilizada hay pérdidas por reflexión, transferencia de calor hacia el exterior. Así que esa sería una manera de estimar esto. Esto no es más que Tm menos T0, así que lo podemos dejar de esa manera. Y bueno, si queremos hacer esto mismo, pero para una segunda ley, ¿cierto? O como un grado de perfección. La eficiencia entonces de segunda ley o eficiencia grado de perfección, en este caso sería la misma idea, ¿cierto? La diferencia es que la variación de energía, la variación de exergía, ¿cierto? Ahora corresponde a la variación de exergía destruida, ¿cierto? Que es igual a la variación de exergía de entrada menos la variación de exergía de salida o utilizada menos la exergía asociada a las pérdidas. ¿Ya? Pero no es igual a cero, es igual a la exergía destruida, que a su vez, ¿cierto?, se iguala a la temperatura de referencia. En este caso podemos decir que la pieza está a temperatura ambiente T0, esa sería la temperatura de referencia, por la variación de la entropía irreversible. Entonces, por lo general, para poder estimar esta variación de entropía irreversible, yo ocupo esta expresión, porque puedo despejarla. Puedo tal vez tener información sobre la exergía que entra, la exergía que sale, la exergía asociada a las pérdidas, y con eso obtengo la variación de exergía irreversible. Esa sería la cual sabemos que va a ser distinta de cero. Tanto que este 0 es 0 y este va a ser distinto de 0. Entonces, siguiendo con el grado de perfección, que sería exergía útil o utilizada, partido por exergía de entrada, ¿cierto? Esa sería la definición. Y podemos desarrollarla en base a estos conceptos, ¿cierto? La utilizada, nuevamente, es la entrada menos las pérdidas menos lo que se destruye, y la de entrada es la de entrada, simplemente. Así que perfectamente podemos decir que esto es exergía de entrada menos exergía útil o utilizada, perdón, menos exergía de pérdidas, y menos también lo que sería T0 por delta S irreversible. Todo eso dividido por exergía de entrada. Y nuevamente esto nos daría entonces un 1 menos lo que sería la exergía asociada a las pérdidas, menos también, la exergía asociada a la destrucción de entropía o de exergía, que sería entonces T0 delta S irreversible.
y eso partido por exergía de entrada. Ahora, esto siempre podemos, siempre de generalidad, ponerle puntos acá, el punto y acá punto también, y acá punto. Eso me estaría dando entonces la expresión. Yo la podría ahora llevar también a este contexto, a ver qué forma tiene, si se parece o no a esto. Podemos hacer eso, podemos entonces mantener este dibujo y ver a qué llegamos. Borremos esto, ¿cierto? Y lleguemos a la ecuación para compararla con esta. Por lo tanto, la eficiencia de segunda ley, o grado de perfección, en este caso sería 1 menos toda la exergía asociada a pérdidas, ¿cierto? Más reversibilidad partido por la entrada, pero nuevamente volvamos mejor, para no complicarnos, a la definición original, que es como lo hicimos acá. La exergía utilizada está asociada a este volumen de material que se fundió, ¿cierto? Entonces, aplicamos la definición de exergía, tasa de exergía sería la energía útil, ¿cierto? M punto por C sub P delta Tm más delta Hm, pero menos T0, que es la referencia, ¿cierto? Por la entropía asociada a esta energía, y esa entropía, ¿cierto?, se calcula como C sub P logaritmo de Tm partido por T0, ¿cierto? Tm es de la temperatura a la cual está el material útil con respecto al entorno T0, y a esto hay que sumarle la entropía asociada al cambio de fase, que es un flujo de calor a la temperatura de cambio de fase, más delta Hm partido por Tm. Así que esa sería la expresión para la exergía utilizada, del material utilizado. Todo esto, el M va por fuera, ¿cierto? Esto, doble paréntesis, porque son ambos términos, la energía, punto, T por la variación de entropía, y la entrada no es más que la potencia del láser. No podemos decir realmente que el láser tenga una entropía, no se ha demostrado eso. Así que lo que vamos a decir simplemente es que la exergía punto de la potencia del láser es simplemente la potencia del láser, al igual que el trabajo punto. Dijimos que el trabajo punto, su exergía es el trabajo punto mismo. Así que de alguna manera hay una relación entre eta P y eta de primera ley, puesto que de alguna forma este término se está replicando acá, ¿cierto? Entonces podemos de alguna forma decir que eta P es eta primera ley, ¿cierto?, menos T0 partido por PL por M punto y toda esta expresión que está acá, ¿cierto? Así que de alguna manera la eficiencia de grado de perfección sería la eficiencia de primera ley menos una cantidad que en principio debería ser positiva, ¿cierto? Porque todos estos valores van a ser positivos. Si P es positivo, delta H es positivo, Tm es mayor que T0, ¿cierto? Por lo tanto el logaritmo de 1 mayor que 1 es positivo también. Así que de alguna manera la eficiencia de perfección en este caso estaría siendo menor en una cierta cantidad que la eficiencia de primera ley, producto de, en particular, lo que es la pérdida de entropía irreversible, que no se puede recuperar. Así que eso es interesante. Así que con este podemos también hacer un último concepto, ¿cierto?, que yo creo que es útil que lo mencionemos, que no lo dejemos pasar, que tiene que ver con la eficiencia, por supuesto. Pero podemos definir otro tipo de eficiencia y ver a qué llegamos con esa definición.
nos podría interesar definir lo siguiente. Veamos el espacio acá. Definimos eficiencia de primera ley, eficiencia de segunda ley o eficiencia como grado de perfección. Podríamos definir también una forma de eficiencia asociada a cuánta masa, ya que estamos hablando de un proceso láser que funde, cuánta masa se está produciendo con respecto a un valor teórico. Entonces podríamos definamos eficiencia tasa másica como lo que yo obtengo, que es el m punto real, partido por un m punto teórico, que sería un límite teórico, o sea, cuánto es el mayor m punto que yo podría obtener, si es que no hubiesen pérdidas. Si yo evito las pérdidas, tanto por conducción, reflexión y también las pérdidas por reflexión, podríamos entonces obtener más masa que la real. Así que esa podría ser la definición de eficiencia tasa másica. Y la pregunta sería cómo defino mi m punto teórico. Y bueno, claramente sería un m punto adiabático, que no tenga o no conlleve pérdidas de calor. Y la pregunta, bueno, ¿cómo puedo obtener ese valor adiabático? Bueno, en ese caso, si no hay pérdida de calor, sabemos que lo que entra en la entrada es lo que sale, ¿cierto? Y en ese caso particular, lo que tendríamos es que la energía in sería igual a la energía out, ¿cierto? Y la energía in sabemos que es la potencia del láser, y la energía out sería lo útil, que sería entonces este m punto adiabático, por la energía específica que se necesita para fundir, que sería todo este término, ¿cierto? C sub P delta T más delta H, ¿cierto? Entonces, si yo voy y reemplazo, me quedaría que m tasa másica correspondería entonces al m punto real dividido por el m adiabático, pero el m adiabático sería entonces la potencia del láser dividido por mc delta t más delta hm. En el denominador pasaría arriba, multiplicando acá arriba, c sub p delta tm más delta hm. Y por lo tanto vemos que la tasa másica no es más que la eficiencia de primera ley, ¿cierto? O sea, sería el m punto real, que es el mismo que tenemos acá, ¿cierto? El real, el que se fundió, por C sub P delta Tm más delta Hm partido por la potencia del láser. Es decir, la eficiencia tasa másica correspondería entonces a la eficiencia de primera ley. Así que eso es bastante interesante porque es una forma de poder medir cuán eficiente es un proceso efectuado con una máquina con respecto a otro proceso, a la eficiencia del proceso, el mismo proceso pero efectuado con otra máquina. Tengo dos máquinas, máquina A y B, hacen el mismo proceso, pero quiero ver cuál es más eficiente por motivos varios, ¿cierto? Son máquinas de diferentes fabricantes, ¿cierto? Diferentes nombres de máquinas, ¿cierto? Entonces lo único que tengo que hacer entonces es de alguna manera fundir una cierta cantidad de material. Pensemos en impresión 3D metal, imprimir una pieza en un cierto tiempo, es decir, cuánta masa de pieza puedo imprimir en una hora, con una geometría específica en ambos casos. Voy a tener mi punto real, tomo la pieza, la saco a la máquina, la peso, supe que para producir esa masa operó tantas horas, tengo en el punto real, y el teórico estaría dado entonces, el m teórico, correspondería al adiabático y sería entonces la potencia del láser que se usó partido por las propiedades del material, que son la capacidad calórica, la presión constante, su cambio de temperatura para alcanzar la fusión y el calor latente de cambio de fase sólido-líquido. O sea, propiedad del material, potencia del láser utilizado, me da un
en el punto adiabático, que va a ser el mismo para la máquina 1 máquina 2, pero lo que va a cambiar en cada máquina es el M punto real. Una máquina más eficiente me va a permitir, para el mismo tiempo, la misma potencia, el mismo material, mayor masa fundida, ¿cierto? Y esa es una manera que yo podría comparar máquinas desde un punto de vista no solamente de eficiencia eléctrica, ¿cierto? Cuánto consume a la corriente que se enchufa, ¿cierto?, al sistema de alimentación, sino también cuánta energía se convierte realmente en, o se transforma en lo que ando buscando, ¿cierto?, el material útil, que es el material fundido, o la pieza impresa, que es equivalentemente lo mismo. Bien, con esto complementamos el bloque de transparencias sobre energía, eficiencia energética en el proceso de manufactura, para poder pasar a un bloque 4 que tiene que ver con el funcionamiento de un láser, un tema muy interesante que vamos a necesitar un par de videos acá en la pizarra para poder explicar mejor lo que ocurre dentro de un sistema láser, cómo se produce la emisión de esta luz que hoy en día permiten hacer muchas transformaciones en la materia, en biocomunicaciones, etc. Las aplicaciones son diversas, ahora vamos a conversar con detalle cuando entremos en esos videos. Bueno, eso sería todo por el momento, nos estamos viendo pronto.